Cierra los ojos. Esta noche te voy a contar sobre un Dios. No un Dios de truenos ni de guerras, sino un Dios de viento, de conocimiento, de maíz. Un Dios que amaba a los seres humanos de una manera que pocos dioses en la historia del mundo han amado. Su nombre era Quetzalcóatl. En náhuatl, la lengua de los mexicas, Quetzal es el pájaro de plumas verdes y brillantes que habita en las selvas de Centroamérica. Y coatl significa serpiente. Quetzalcóatl era la serpiente emplumada. El ser que une lo que vive en la tierra con lo que vuela en el cielo. La criatura que habita entre dos mundos. Respira profundo y déjame llevarte a los tiempos en que los dioses todavía caminaban entre nosotros. Antes de que existiera el maíz, los seres humanos pasaban hambre. Los dioses lo sabían. Veían desde sus alturas cómo los hombres y las mujeres buscaban alimento entre las piedras, entre los ríos, entre los árboles, y no encontraban suficiente. No era una vida digna. Y Quetzalcóatl, que amaba a los humanos más que ningún otro dios, decidió hacer algo. Había una montaña enorme, de roca negra, que los antiguos llamaban Tonacatépetl, que significa el cerro de nuestra carne o el cerro del sustento. Dentro de esa montaña, oculto desde los primeros tiempos del mundo, había maíz. Maíz amarillo, maíz blanco, maíz rojo y maíz negro. Suficiente para alimentar a toda la humanidad. Pero la montaña estaba cerrada. Nadie podía abrirla. Quetzalcóatl lo intentó primero con su fuerza. Rodó la montaña, la empujó, buscó una grieta por donde entrar. Pero la roca era más dura que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Entonces cambió de estrategia. Se convirtió en hormiga negra. Una hormiga pequeña, casi invisible, que caminó por el suelo de la montaña buscando la entrada que solo las criaturas pequeñas podían encontrar. Y la encontró. Una grieta angosta, un pasaje que ningún dios con su forma habitual podría haber atravesado. Por ahí entró. Por ahí sacó los granos de maíz, uno por uno, cargando en sus diminutas mandíbulas lo que ninguna fuerza divina había podido tomar, y se los llevó a los humanos. Los dioses del cielo vieron esto, y lanzaron un rayo sobre la montaña para abrirla de par en par, y el maíz brotó en todas direcciones. Y desde ese día, los humanos tuvieron suficiente para comer, todo gracias a una serpiente emplumada que se convirtió en hormiga. Hubo un tiempo en que Quetzalcóatl no era solo un dios del cielo, también fue un rey. Gobernó una ciudad que los antiguos llamaban Tula, o Toyán, que significa el lugar de los juncos, el lugar donde la gente es abundante. Era una ciudad de maravillas. Se decía que en Tula las mazorcas de maíz eran tan grandes como metates, las piedras de moler, que el algodón crecía ya teñido de colores, rojo, amarillo, azul, verde, sin que nadie tuviera que teñirlo, que los árboles daban frutos de jade y de oro. El rey Quetzalcóatl gobernaba con sabiduría. No pedía sacrificios de sangre. En lugar de corazones humanos, ofrecía a los dioses mariposas, serpientes, pájaros, flores y frutos, y el trabajo honesto de sus manos. Era un gobernante que creía que la vida era sagrada, que no debía interrumpirse para complacer a los poderes del cielo. Enseñaba a su pueblo el arte de trabajar las plumas, el jade, el oro y la plata. Enseñaba astronomía, el movimiento de las estrellas y los planetas. Enseñaba el calendario, esa manera precisa y elegante de medir el tiempo que los mesoamericanos habían desarrollado con una exactitud que asombraría al mundo siglos después. Los toltecas, su pueblo, eran conocidos como artistas supremos. Un tolteca llegó a significar, en náhuatl, alguien de gran habilidad, un maestro, un artesano de lo excelso.
Y todo eso venía de su rey, de la serpiente emplumada. Pero no todos querían un dios de paz. Había otros poderes en el mundo. Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, el señor de la oscuridad y la discordia, miraba a Quetzalcóatl con algo que no era exactamente odio, pero tampoco era respeto. Era la tensión entre dos formas de ver el mundo, la luz y la sombra, la paz y el conflicto, el orden y el caos. Tezcatlipoca decidió derrocar a Quetzalcóatl, y lo hizo con un arma muy particular, un espejo de obsidiana negra que mostraba no el reflejo de la cara, sino el reflejo del alma. Y en ese espejo, Quetzalcóatl vio algo que lo perturbó profundamente. Vio su propia oscuridad, sus dudas, sus imperfecciones, todo lo que había tratado de mantener oculto detrás de su rectitud y su sabiduría. Esa noche, los relatos dicen que Quetzalcóatl cayó. Bebió pulque, el licor sagrado del maguey, más de lo que debía, y en ese estado de confusión y tristeza, hizo cosas que no estaban a la altura de quien era. Al amanecer, cuando recobró la conciencia, el rey sabio miró lo que había hecho y tomó una decisión. No podía quedarse. No después de eso. Quetzalcóatl se despidió de Tula. Cuentan los relatos que mientras caminaba hacia el oriente, hacia el mar, fue dejando atrás todo lo que había construido. Enterró su tesoro de jade y sus plumas de quetzal. Quemó sus casas de coral y de plata. Convirtió en pájaros a los árboles de cacao para que pudieran volar lejos y encontrar nuevas tierras. Sus artesanos, sus músicos, sus sabios lo seguían en silencio. El camino era largo. Atravesó montañas y desiertos. Cruzó ríos y llanuras. Cuando llegó a la orilla del mar, se detuvo, miró el agua y luego construyó una balsa de serpientes entretejidas y comenzó a navegar hacia el horizonte, hacia el oriente, hacia el lugar donde el sol nace cada mañana. Antes de partir, Quetzalcóatl hizo una promesa. Dijo que volvería. No él exactamente, no en la misma forma, sino algo de él. El conocimiento, la paz, el arte, el respeto por la vida. Y los relatos dicen que en algún punto del viaje, la balsa se transformó, que Quetzalcóatl se elevó hacia el cielo y se convirtió en el planeta Venus, la estrella del amanecer, que aparece justo antes de que salga el sol, brillante y solitaria, anunciando un nuevo día. Esta noche, mientras tú te preparas para dormir, piensa en eso, en que lo que es bueno no desaparece para siempre, que se transforma, que regresa de otras formas cuando más se necesita. Tu cuerpo está pesado y cálido, tu respiración es lenta. Afuera, si miras hacia el oriente antes del amanecer, Venus estará ahí, recordando que después de cada noche, sin excepción, viene la luz. Pero eso es mañana. Esta noche, solo duerme. Deja que los pensamientos se alejen como una balsa de serpientes sobre el mar. Todo está bien. Duerme.